Gabriel Chamé Buendía, mi nombre completo. Soy artista teatral, actor, clown, payaso, si queremos decirlo, director, profesor de esta materia como es el clown. Me dedico a esto hace exactamente 40 años, este año se cumplen los 40 años. Me hice una formación que fue desde el mimo en sus comienzos, en los años finales de los 70, en una compañía llamada la Compañía Argentina de Mimo de Ángel Elizondo, y fue una compañía muy vanguardista que había en Argentina, plena época militar, haciendo espectáculos muy vanguardistas y muy osados para la época y casi todos prohibidos. Luego ya vino la época democrática y me dediqué a 100% al aspecto clown, que de alguna manera yo en esa compañía ya había descubierto esta beta cómica, y esto fue todos los años 80, digamos, hasta los 90, una compañía que viajó por todo el mundo y que fue pionera en este tema del clown y el payaso. Y después mi formación fue más en Europa, viví en Europa, desarrollé más siempre estuve paralelamente dando clases. ¿En dónde en Europa? Francia y España, básicamente, y lógicamente Alemania, Inglaterra, pero ya Francia y España fue enorme la cantidad de trabajo que hice, de formación y de dirección y también de actuación. Y sí, vine a, bueno, finalmente también, bueno, otro punto del CV sería importante también, porque un momento entré en el Circo du Soleil y trabajé varios años en el Circo du Soleil, en el espectáculo Quidam. O sea, como que fue interesante esta relación entre el off independiente argentino, lo cultural europeo que es subvencionado y el aspecto empresa, mega empresa como es el Circo du Soleil. Así que son tres aspectos míos de producción, de haber experimentado esto, que a mí me ha enseñado mucho y que he podido compartirlo sin conflicto entre una parte y otra. Estuve, este mismo espectáculo que vamos a presentar, Otelo, estuvo en la Sala Verdi hace 3 años atrás, pero si no, yo he venido mucho aquí a dar clases, he hecho mucha formación. En Montevideo hay toda una movida sobre el clown muy interesante, mucha gente muy interesada, muchos espectáculos alternativos de clown que necesitaban ayuda, necesitaban formación, y a mí me encanta hacer ese trabajo. Pero estuve también con el Club del Clown, con este grupo pionero de clown, estuvimos en el año 88 en el Solís, en el Festival Internacional de Montevideo, en el Solís, ¿no? Ya en el antiguo Solís. Y lo recuerdo como una experiencia maravillosa. Yo era joven, teníamos 27, 28 años, y también compartimos en ese momento con la primera gira que hacía La Zaranda, este grupo de Jerez, de la frontera, que tanto éxito tiene ahora en América Latina y sobre todo en Argentina va muy seguido. Un poco es eso, ¿no? Mi camino y mi relación con Montevideo y Uruguay en general. Lógicamente el mundo del payaso fue siempre, como lo conocemos nosotros, lo conocemos desde nuestra experiencia en el circo de niños, los que somos un poco más grandes, y que lógicamente el payaso estaba muy dirigido a un público infantil y a un público familiar, pero que sobre todo era llevar al niño a ver un espectáculo circense. En los años 80, ya en los 70, un señor, Jacques Lecoq, de una escuela que está en París, o sea, como que desarrolló una escuela de teatro donde tal vez no es la escuela realista, típica, psicológica que conocemos ahora, donde entendemos el teatro como un teatro muy real, muy realista, muy de veracidad del personaje, y desarrolló una escuela mucho más en función de las viejas artes, de los viejos géneros teatrales, y también entre ellos el clown como un viejo género. Entonces se replanteó el clown para un punto de vista para toda la familia, pero como también espectáculos de adultos donde también se puede trabajar una teatralidad dentro de este trabajo. Entonces yo me especialicé muchísimo en el tema del clown y la teatralidad. Si bien pude trabajar en un circo como el Circo du Soleil y que me gusta mucho el concepto del circo, la realidad es de que yo tengo una fuerte formación teatral clownesca. Entonces es como interesante que el clown, que es algo que funciona como un número muy corto y muy de efectividad cómica, con gags muy precisos, pueda llevarse a una historia de 1 hora
hora y media contando una historia con un lenguaje como es el lenguaje del payaso o del clown. Es más, la palabra clown, que si bien nosotros la tomamos porque estudiamos con profesores que vinieron de Europa, una de las principales razones por la cual insistimos con la palabra clown y pusimos en nuestro grupo el Club del Clown, con clown y el Club del Clown, era porque si decíamos payasos en los años 80, la gente iba a entender que hacíamos un espectáculo para niños. Y la intención era desasociarse del espectáculo para niños. Yo creo que hay gente que hace espectáculos para niños y lo hace muy muy bien y que tienen una calidad impresionante, pero no era nuestro interés en aquella época pero no quiero decir por eso que a mí no me guste que aquí, por ejemplo, Otelo, que es un espectáculo donde es fuerte lo que pasa, no puede haber niños de una edad determinada que compartan con los adultos lo que estamos haciendo. Ahora, no nos interesaba ni a mí, al equipo, ni a mí, nunca me interesó hacer un espectáculo netamente para niños de clown. Me parece que lo interesante era trabajar con los niños de 25 para arriba. Y que tienen... los textos, en este caso, es un Shakespeare. Pero si no, es una creación. Y yo creo que los textos, en mi caso, cuando yo hago una creación, hay texto, pero no es un texto que... O sea, el texto, la escritura del texto no es solamente una escritura del texto verbal, hay una escritura física también. Hay una partición física que uno tiene que escribir, que uno dice, y acá puedo decir esto, pero porque estoy haciendo esto y esto y esto. Por otro lado, hacer un espectáculo de clown a mí me interesa mucho que sean espectáculos internacionales. No quiere decir que sean espectáculos mudos, pero que si se dice algo, no es que la gente, porque dijo algo, no capta el espectáculo. Hay algo que me parece que es importante, que sea que la palabra no defina la comprensión del espectáculo. Que haya otros factores, otros medios para entender el espectáculo, y para mí la visualidad, lo visual es muy importante para mí. Y lo corporal, ¿no? Entonces, el caso máximo de texto es este, o sea, donde no se para de hablar, es un texto de Shakespeare. Y sin embargo, creo que hay toda una partición visual, física, lúdica, que permite que el espectador reciba un placer no a través de la intelectualidad solamente de lo que está entendiendo lo que se dice, sino también a través de sensaciones sensoriales con respecto a lo visual. Yo creo que a mí me gusta mucho esta lógica de poder mezclar Shakespeare y tal vez el cine mudo, de alguna manera. Quiero decir, esta calidad de actor, donde tenemos una gran capacidad física, visual, de ritmo, de tiempo, me interesa más que un teatro donde la psicología, el qué se quiere decir, el doble sentido, lo que está detrás, y sobre todo, una cosa que no me interesa para nada a nivel teatral, y tal vez me interesa más si tengo que hacer cine o si tengo que hacer televisión, a veces, que tiene que ver con la veracidad. Quiero decir que a mí no me preocupa que yo tenga que hacerle creer al espectador que yo soy un panadero, que yo soy un militar y que tengo que tener una psicología determinada. Nunca me interesó, y entiendo que es lo que se hace generalmente como teatro, porque es lo que ha ganado el teatro. La gente entiende por teatro eso, alguien que es veraz. Para mí no es necesario, para mí hay algo que tiene que ver más con la lúdica y el ritmo, con la rítmica, con la atención del espectador, a través de acciones, a través de los conflictos, a través de lo que está pasando, tiene que ser muy dinámico y el espectador tiene que estar todo el tiempo atrapado por algo. Acá son 4 personajes que hacen ¿cuántos en la obra de ellos? Y creo que hay como 14 personajes. Y corren, tienen que correr mucho y tienen que hacer, hay algunos que hacen 4, no, 5 personajes. Dice 4, pero son 5. Pero sí. Eso me fascina a mí, de una puesta en escena donde justamente donde no es veraz, donde uno sabe que el actor está haciendo con un pequeño objeto y ya está haciendo otra. Hay algo que tiene que ver con la lúdica infantil. Y insisto de que no es teatro para niños, pero hay algo que tiene que ver con una lúdica de que podés hacerle creer a la gente sin creer, ¿no? Uno sabe perfectamente que es mentira y sin embargo lo está disfrutando demasiado. Creo que hay algo de eso. También de menos recursos, de riqueza, de querer convencerme que una escenografía representa un castillo Acá no hay despojado. La escenografía es una escenografía muy abstracta, donde permite millones de imágenes que no tienen por qué ser exactamente
la realidad, quiero decir... Usamos multimedia acá también. Uso multimedia, pero la multimedia es como, hay un solo concepto de multimedia, que es el primer plano y el monitoreo, porque no paso videos. O sea, los actores, el actor se graba así y ves la jeta, la ves en grande, y me interesa mucho esa relación entre lo cinematográfico del primer plano y el teatro que lo estás viendo ahí. Entonces me gusta mucho ese juego, y sobre todo por la complicidad de un personaje como lo es Yago, que es una persona que engaña, y verlo en primer plano es interesante. Digamos que Shakespeare, como tal, en su época se metió con obras que son, no sé, lo contó todo. El problema con Shakespeare es que uno no sabe exactamente cuántos temas se está metiendo, es enorme. No es que está hablando de un tema, está hablando de muchos temas a la vez, y de cosas que no tienen una solución, sino de que es una observación de la realidad. Y en esto lo que yo observo, lo que logro observar, que hay un tema que es interesante, que es que a través del tema de los celos, que tiene que ver con el desamor, se mete con algo que es lo más conflictivo de la obra, y que en la época tal vez él es uno de los primeros autores que empieza a decir, no sé si está tan bueno matar a una mujer porque vos creés que te engañó. O sea que estamos hablando de femicidio desde el año 1600. Un tema que una actualidad que está explotando cada vez más y que cada vez es más tratado, es muy fuerte. Y Shakespeare, o sea, pone en duda este concepto machista de la época, que era como neto, ¿no? Si la mujer es infiel, hay que matarla. Era muy simple en la época, ni hablar en otras religiones. El tema del engaño como corrupción del alma, quiero decir, hacerle creer al otro que lo que se está pasando es verdad, y en este momento lo mediático nos confunde constantemente, nos dicen lo que quieren y todos creemos, la gente habla de cosas que le dijeron que es así y no sabemos si es verdad o no, porque no sabemos la realidad. Y esto es muy yaguesco, muy maquiavélico. El tema del racismo, quiero decir, de que un negro mayor de edad que una chica joven, rubia, divina, se haya casado porque quiso casarse con un negrazo. También, tema fuerte. O sea, Shakespeare se mete directo, ¿no? Que lo hace delante de toda la sociedad y dice, sí, lo hice y soy feliz haciéndolo. Esta libertad tan prejuiciosa, porque hay mucho prejuicio racial. No vivimos en una época donde hay menos problemas raciales. Estamos en una época que vivimos muchos más problemas raciales. Porque antes, en otras épocas, la gente se iba a vivir a otro país y se mezclaba. Ahora no se mezcla nadie. Ahora todos siguen en sus guetos, en sus familias, y nadie quiere juntarse con otro. O sea, es muy sólido. Entonces, el tema del racismo como elemento fundamental, desafiante, y ni hablar de, bueno, violencia doméstica, ni hablar y sobre todo un tema interesante, que todo pasa por desamor. Quiero decir, según Shakespeare, todo esto que hace Yago lo hace porque no le dio un puesto. El tipo era fiel a él durante toda su vida y no le dio un puesto a él, se lo dio a otro, entonces le hace esto: engañarlo, hacerle creer que la mujer lo engañe, y hacer que le matara a la mujer y que él se suicide. O sea, ya conté todo. No, bueno, todo el mundo lo sabe. Bueno, todos son procesos de creación. En la época esta del Club del Clown, a través de la mano de Juan Carlos Gené, que fue uno de los directores del Club del Clown, hicimos 2 espectáculos con él, Escuela de Payasos, y unos años más tarde, que fue un gran éxito, hicimos La Historia del Teatro Universal. Y era como un espectáculo donde hacíamos, cada uno presentaba un estilo de teatro de época, el teatro isabelino, el siglo de oro español. Y yo me ocupé del isabelino, y por primera vez, con 26 años, yo ya tenía 10 años de experiencia de teatro, pero venía muy del mimo y muy del clown, y me dije, me hace falta meterme en el teatro más a fondo, entenderlo mejor el teatro. Y digo, ¿y por dónde se empieza? Por el mejor, por Shakespeare, no voy a empezar por otro, vamos por el que empezó. Uno quiere conocer más de clown, ¿por dónde tiene que empezar? Viendo a Chaplin. O sea, no tiene que ir tiene que ver Chaplin. Si uno conoce a Chaplin, va a entender, y le interesa este oficio, va a entender muchas cosas de este oficio. Entonces, hicimos en esa época ya un espectáculo, hicimos un Macbeth, me tocó un buen, perdón, eso no sé, es mala suerte de nombrarlo. Y era como esta obra toda entera en 10 minutos.
a toda velocidad. Después hice un Rey Lear con unas chicas en Francia, brasileras, que se hizo en Francia y duró muchos años, y era como 3 chicas, que las 3 eran como unas conferencistas que hacían de las 3 hijas del Rey Lear, y como el Rey Lear no aparecía, una de las hijas tenía que ser del padre, entonces había un conflicto entre el papá y la hija. Era muy interesante, pero eran siempre adaptaciones hacia el clown. O sea, el clown estaba muy presente. Poco a poco, viviendo en Europa, me di cuenta que la mayoría de los grandes directores importantes, en los años 90 sobre todo, que empecé a descubrir todos estos, Peter Brook, Ariane Muschkin, Bob Wilson, todos hacían clásicos a su manera. Respetaban el texto, pero la forma, el formato que lo hacían a su manera. Y me di cuenta que mi oficio de payaso podía aportar algo a esto. Entonces empecé yo mismo a hacer las traducciones, yo mismo a hacer las adaptaciones. Cuando digo adaptación no es que yo invento otra cosa. Simplemente digo, bueno, a ver, esta escena la tengo que respetar, esta también, esta tengo que reducirla, este texto no lo puedo dejar así, tiene que ir así. Para mí adaptar es eso, no es cambiarle la obra a Shakespeare. Para mí es ver cómo ser fiel a Shakespeare y al mismo tiempo ser más contemporáneo. Quiere decir, el texto no es más en inglés, el texto es en español. O sea que la poesía de Shakespeare se terminó. Yo tengo que lograr la poética blanca, la poética de la imagen de Shakespeare, lo que Shakespeare dice con palabras y que genera imágenes. Lo que no puedo hacer es mantener una rítmica de verbo, no puedo hacer todos los juegos verbales que en inglés, y sobre todas las cosas, el inglés es uno de los idiomas más sintéticos que hay y el español no es el caso. Entonces, un gran trabajo para comprimir. Y me metí a hacer sobre todo comedias. En los años 90 me puse a hacer Trabajo de Amor Perdidos, Los Hidalgos de Verona, dos versiones, una versión de Romeo y Julieta con 2 actores que hacían todo Romeo y Julieta. Y finalmente llegué a Otelo, y que sería el primer obra que es realmente, porque Romeo y Julieta no la hice 100%, también le dejé mucha libertad. Pero con Otelo dije, quiero hacer una tragedia, no quiero hacer una comedia. Y poner en práctica de ver cómo esto de la tragedia puede funcionar cómicamente. Que me parece que es el gran efecto de la obra, que es que nos estamos riendo de algo terrible. Y creo que eso es lo atractivo. Y creo que también eso es lo que a la gente le hace pensar más. Y que le hace contradecirse, dice, me estoy riendo de algo horrible y lo estoy pasando bomba y al mismo tiempo es horrible. Me estoy riendo mucho con Yago, le estoy pasando bárbaro con Yago y es un hijo de P. Estoy siendo cómplice de un traidor. Creo que es interesante eso que permite el teatro, que al ser mentira permite entrar en una lúdica que nuestro cerebro juega de muchas maneras. Es increíble que un lugar donde simplemente 4 actores se ponen delante de X cantidad de público genere una imaginación al espectador que le permite viajar en su imaginación y no en lo que se quiere contar realistamente, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer. Un gustazo.